¿Que usted sube en la asignación? Ajá. Y Sí, no, creo que también se las dejé en el tablón, ¿no? O no, en el tablón no se las dejé en la asignación. Ujú. sí. Muy bien. Y si la leyeron, si recuperaron. O sea, no les ha sido desconocido mucho de lo que hemos tratado en la anterior y lo que vamos a tratar ahorita en la siguiente. Además de que ya tienen la experiencia en el laboratorio. Y a todo esto, ¿cómo les cayó este modelo híbrido? Más o menos. Más o menos. Sí se cumple, entre comillas, el hecho de que vayan retomando las actividades de laboratorio o de repente se sienten más perdidos que al principio. No, sí nos sirvió mover las manos. Sí, la verdad sí. Sí, se desentumieron un poco. Sí, más que nada ya tuvimos la experiencia. Ajá, es complementario, ¿no? Es complementario. Pero bueno, entonces creo que ya estamos todos, ¿no? Empecemos con la siguiente. Bueno, en el caso anterior, eh, sacamos a relucir la actividad de metabolitos secundarios con una actividad antioxidante. Y hablando de este tipo de efectos, ahora vamos a hablar de antimicrobianos, también por efecto de moléculas obtenidas del metabolismo secundario de las plantas. Pues estamos en un contexto general de un anti para contrarrestar algo. Por lo tanto, se cumple eso de que para toda acción hay una reacción. Y en este caso, pues, agentes antagonistas a un efecto en particular. En el caso anterior fue la oxidación y ahora va a ser sobre las bacterias, y en el caso de las bacterias va a ser a diferentes niveles estructurales de las bacterias o de los microbios, pero que van a inhibir o que van a atenuar, a disminuir, o que en su momento van a ser tan eficientes que las van a anular, aniquilar. Por lo tanto, no podemos hablar de agentes antibióticos, pero sí como agentes antimicrobianos que dependiendo del número de microbios contra los que sea efectivo, va a ser su espectro. Y eso a su vez nos coloca en otra escala como pueden ser bacteriostáticos, bactericidas o en su momento llanamente antimicrobianos y de un amplio espectro, pero que no garantizan el exterminio como un agente antiséptico eficiente como un antibiótico o como un agente antiviral o como un antifúngico específico. ¿Sí quedó la idea, jóvenes? Chicos, Sí, maestro. ¿sí? Entonces, todo va a depender del contexto y de las características de lo que estemos estudiando para poderlo clasificar. ¿Sí? No nos perdemos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok.
Entonces, pues ahora nos involucra esta parte de los aceites esenciales como inhibidores del crecimiento microbiano o como inhibidores microbianos. Cuando decimos microbiano es de carácter general y podemos involucrar hasta estadios larvarios o estadios vegetativos de protozoarios, de parásitos, porque son organismos microscópicos, entonces es de microbios, ¿no? Antimicrobiano. Enfocado a las bacterias, antibacteriano. Enfocado hacia los hongos, antifúngico. Enfocado hacia los virus, que no son organismos vivos, pero son entidades biológicas por tener, por poseer estructuras enzimáticas o proteínas, material genético, pues son una entidad biológica porque esa capacidad es la que los hace altamente patógenos. En consecuencia, pues son microbios, porque también los podemos evidenciar por el concepto del microscopio electrónico, pero no como microbios hablando de un organismo vivo, sino como microbios porque presentan material biológico y los podemos captar por un microscopio. O sea, esas serían las diferencias particulares con los virus. ¿Sí quedó la idea, jóvenes? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ya aquí, pues los antecedentes son desde que el hombre es hombre. Platiquemos desde ese punto tan simple como son las pinturas rupestres, en donde el hombre de las cavernas, el hombre nómada, se dio a la tarea de ir dejando una huella de su paso por la tierra, haciendo uso de pigmentos naturales. Cuando empieza a hacer uso de esos pigmentos naturales, con esos conceptos empíricos y con ese conocimiento de usos y costumbres y de ensayo y error, pues entre comillas ya estaba haciendo biotecnología. Descubre el fuego, el alimento, los alimentos, ellos comían las verduras, las hierbas, los frutos, la carne de carácter natural, o sea, se crudo. Conforme él empieza a desarrollar sus habilidades y a dominar el fuego y a dominar su entorno en términos de sus alimentos, pues empiezan a aparecer esos aditivos o esos condimentos a sus alimentos porque pues ya cocinaban, ¿no? Ya veía que si le ponía cierta cosa a lo que estaba guisando o a lo que estaba cocinando, adquiría una percepción organoléptica al gusto mejor para él y lo comía mejor. Con el tiempo se fueron dando cuenta que ciertas plantas, que ciertos componentes de las mismas, o que cierto tratamiento a los alimentos les permitía conservar los alimentos. Uno de ellos, si pudiéramos hablar del más ancestral, es el salado. Por eso conocemos el bacalao como lo conocemos, los camarones secos, están salados, están salados, secados con sal. La cecina, muy rica también, conservada por efecto de sal. El efecto de la cultura de cada una de las tribus fue generando ese concepto de ir agregando ciertas especies a los alimentos, ciertos saborizantes, y de ahí, pues indirectamente es un proceso biotecnológico. No científicamente como lo vemos ahorita, pero si ahora lo llevamos a nuestra época, si todo eso lo jalamos a nuestra época,
pues ya ahora ya sabemos que hay aceites esenciales, ya sabemos que hay moléculas particulares del metabolismo secundario, ya sabemos que hay ciertos productos naturales, plantas como tal, que van a presentar estos recursos naturales como fuentes de taninos, de flavonoides, de quinonas, de una serie de compuestos que pueden participar como saborizantes, como agentes conservadores. Si son conservadores de los alimentos, ¿eso qué implica? Que están retrasando el crecimiento microbiano, que lo están inhibiendo, que lo están evitando. Y eso también surge en un momento dado cuando no existía la refrigeración, igual que el salado. Entonces, pues bueno, todo eso ya lo jalamos a nuestra época, y ya lo traspolamos a nuestra época con todos los equipos sofisticados que tenemos y aparecen estas propiedades ya más canalizadas hacia estos usos más precisos, más específicos, que sería el uso de estos metabolitos, en particular estos aceites esenciales, como agentes antimicrobianos. En consecuencia, con esto, ¿qué es lo que sucede? Que se profundiza el estudio hacia estos aceites buscando esa actividad antimicrobiana. Ustedes conocen el pino, ¿sí o no? El que venden en la tienda, el pinol. Sí, Sí, Ok, ¿de dónde viene ese? Ese producto, ¿de dónde viene? ¿De qué color es el caballo blanco? Si se llama pinol, le llamamos pino. ¿de un pino? Del pino, precisamente viene del pino, viene de esas coníferas. Y ese es una resina, es un aceite que se procesa industrialmente para que pueda ser comercializado. Y ese como tal tiene un gran efecto como sanitizante, como antiséptico, como antimicrobiano, y no es nuevo, eso tiene años que se usa. En consecuencia de eso, pues ahí viene la menta, viene la ruda, viene el orégano, viene el laurel, viene el ajo, viene la cebolla, viene el ácido cítrico de las naranjas, etc. Entonces, cada planta en su momento, hablo de su estadio, ya sea una plántula, ya sea una planta joven, ya sea una planta madura en plena reproducción, ya sea una planta en reproducción generando frutos, o ya sea una planta en una madurez con mayor longevidad de carácter perenne, o sea que va a permanecer por muchos años, en cada etapa de su vida va a tener la capacidad de sintetizar metabólicamente uno u otro metabolito secundario que puede tener esta utilidad. ¿Sí me explicó? ¿Sí me siguieron en la idea? sí, maestro. Sí, Ok, ok. Y ahora, no todas van a presentar lo mismo. Algunas van a presentar mayor cantidad, algunas no lo van a presentar, otras lo van a presentar en la raíz, otras probablemente lo presenten en el tallo, otras tal vez lo presenten en el fruto. Todo va a depender del metabolito, de la planta y del estadio o de su estado de longevidad en el que se encuentra en su ciclo de vida. ¿Sí quedó la idea? Es muy preciso, muy específico en qué momento, en qué planta y bajo qué condiciones vamos a obtener esos productos. ¿Sí quedó, chicos?
Sí, maestro. Ok. Pasando a lo que serían los mecanismos, dependiendo de las moléculas, dependiendo otra vez de los grupos funcionales, de la compatibilidad de las moléculas que respondan a esas señales químicas de óxido reducción o de sustitución de grupos, etcétera, estas moléculas de los aceites esenciales van a estar afectando la pared, generando porosidades, haciéndola más frágil y haciendo susceptible al contenido bacteriano. Ese es un mecanismo. Otro es que por las mismas características de la molécula pueda difundir, pasar por esa pared celular y llegar a la membrana celular y en consecuencia alterar la cadena de electrones, todo lo que tiene que ver con cadena respiratoria o todo lo que tiene que ver con ciclo de Krebs, alterando rutas metabólicas, pueden coagular proteínas, en particular enzimas, pueden modificar el flujo de electrones para la producción de ATP en esas bombas primarias o secundarias de ATP sintetasas, eh, generar problemas en el transporte de electrones o en los grupos de sustitución de moléculas importantes para el microbio. Y ahí es a donde se van a ver plasmados los efectos. Para eso, pues tendríamos que darles el seguimiento y ver en dónde están alterados. Algunas otras, hasta por homólogos de bases nucleotídicas, alterar los ácidos nucleicos. ¿Sí quedó la idea? ¿Sí me siguieron, chicos? Sí, maestro. Bueno, en resumen, eso lo podemos observar en esta tablita. En esta tablita, en calidad de resumen, podríamos ubicar qué es todo lo que está pasando, así como se los acabo de comentar. Alterar la parte de respiración celular o generar productos tóxicos al combinarse con otras moléculas de la misma bacteria o al ser transformadas por la bacteria y generar moléculas tóxicas como los radicales libres, de oxígeno altamente reactivo, también van a ser susceptibles a la oxidación, al estrés oxidativo. ¿Sí me siguieron en la idea? Aquí también puede jugar un papel importante esa descripción. ¿Qué es lo que pueden provocar la inactivación? Ya sea total de carácter microbiana, enzimática o del material genético por las diversas causas que les acabo de comentar y las causas que pueden ir generando, así como las comentamos y se las cité en carácter de relato vivo. ¿Sí quedó, chicos? Ya ustedes con calma les dan una checadita aquí. ¿Sí quedó? Sí. Sí, maestro. Ok. Y luego aquí nos citan que ¿qué son? Bueno, son moléculas hidrocarbonadas, hidrocarbonadas provenientes del isopreno, son terpenoides, son cadenas muy grandes, que al momento de extraerlas, el procedimiento más sencillo para extraerlas es por una destilación por arrastre de vapor. En consecuencia, también puede ser por una destilación simple, por una destilación fraccionada. Todo va a depender de las características moleculares de los componentes que tengamos en esa muestra biológica. A su vez va a depender de dónde viene o en dónde se encuentra ese metabolito secundario. En el caso de la canela es la corteza del árbol. Entonces, para cuando se recupera la canela, esa canela debe de provenir, bueno, su origen, de donde proviene, debe de ser de una corteza de un árbol que ya está manifestando las características de un buen aroma. En principio, eso es lo que rige la cosecha o la colecta de la canela. En el geranio, ¿ustedes recuerdan quiénes son los tricomas?
se encuentran en la epidermis. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Sigo con ustedes o ya me fui? Alguien que me Profe, diga. sí, sí, sí. Ajá, por lo menos díganme, no me acuerdo, ya yo les recuerdo. ¿Se acordaron o no se acordaron? Sí. Sí se acordaron, ok. Vamos a recapitular aquella parte cuando estudiamos tejidos, tejidos simples, tejidos compuestos. Tejidos simples, células con una misma función. Tejidos compuestos constituidos por varios tipos de células con diferentes tipos de funciones. Dentro de los simples tenemos al parénquima de reserva, que ese parénquima de reserva es como en el caso del anís. El anís en la semilla, ahí va a estar el aceite esencial que nosotros buscamos. En el caso del geranio, va a ser en un parénquima no necesariamente de reserva, no va a ser precisamente en el parénquima, pero sí esos metabolitos del parénquima van a terminar almacenándose en los tricomas. Ustedes han tocado plantas y de repente les dejan una consistencia grasosita o pegajosa. ¿Se han tenido curiosidad de eso? En particular el geranio. También sucede con la naranja o con el limón. ¿Se han tenido curiosidad de eso? Si no han tenido curiosidad de eso, de haberlo percibido, hagan el ejercicio y van a ver. Eso que nos queda, esa sensación es lo que se liberó porque nosotros rompemos los tricomas. Y esos tricomas se encuentran en la epidermis constituyendo un tejido compuesto, porque van a estar los tricomas glandulares ahí. En esas glándulas van a estar esos aceites esenciales, van a estar las células estomáticas y van a estar las células epidérmicas. Son tres funciones distintas. Aparte la cutícula, que la cutícula no es una capa celular, es una capa cerosa. Ya nos ubicamos en el contexto de la planta, chicos. Sí, maestro. Ok, bueno. Ya dijimos que la mejor forma va a depender, o sea, la mejor forma, el mejor método de extracción va a depender de lo que estemos buscando. Pero ya ahí tenemos las alternativas. Luego, ¿en dónde se van a encontrar? En las glándulas de secreción o en los tricomas glandulares. Las glándulas de secreción, lo más común que puedo ahorita citarles y que reconocen, serían las glándulas que se encuentran en la naranja. Cuando ustedes están tocando la naranja y se tocan los ojos o les hicieron la maldad de exprimirles un cachito de naranja en el ojo, arde y está grasoso. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Sí, maestro. Sí, bueno, esos son los aceites esenciales que se están liberando. Entonces, dependiendo de la muestra, dependiendo de la planta, dependiendo de las características de lo que queremos extraer, va a ser el método que vamos a utilizar. Y ya cómo vamos a observar estos aceites esenciales, en muchos de los casos van a ser aceites translúcidos. En otro tanto de ejemplares o de este tipo de compuestos van a ser de color amarillento. De color amarillento brillante, vivo. Y van a presentar olores generalmente agradables. ¿Sí? Del aceite de limón, el aceite de naranja, el aceite de manzanilla,
el aceite del anís estrella, van a tener un olor agradable, no van a ser tan ingratos para el olfato. Pero a su vez, cuando se oxidan, ese color lo pierden y empiezan a aparecer colores ya no tan agradables a la vista. Y el olor empieza a aparecer ese olor rancio. ¿Y quedó la idea, chicos? Sí. Y por ser de naturaleza lipídica, pues van a ser solubles en solventes orgánicos. ¿Vale? ¿Cuál es su composición? Ya dijimos, se derivan del isopreno, probablemente de la ruta metabólica del mevalonato. En consecuencia son isoprenoides, y esos isoprenoides en conjunto ya van a ir constituyendo los terpenoides o los terpenos, que se van a caracterizar por este tipo de radicales. ¿Vale? Ahora, estos anillos bencénicos o también llamados anillos ionona o de beta ionona en algunos casos, como sucede en los pigmentos, pueden ser responsables de muchas respuestas antimicrobianas o de efectos antimicrobianos, más los grupos funcionales. ¿Sí queda la idea, chicos? Sí. Sí, bueno, de ahí que estos compuestos puedan tener esa actividad. A su vez, ya citamos, por ahí anda la canela, ya vamos a ver lo del geranio, vamos a ver lo del té verde, vamos viendo que también el clavo, la pimienta, el tomillo, el orégano, el mismo ajo, ¿quién más? De los comunes. Lo que son las hierbas de olor para cuando se hacen los chiles en vinagre. Tradicionalmente entraron en la manufactura de alimentos por estas características antimicrobianas. Pero ya vistos desde el punto de vista biotecnológico, ya es depurar y ir generando esas moléculas de gran actividad. Ojo, esto se produce a nivel de la planta del 0.1 al 1% en base seca. Entonces, una planta que pese 100 kilos en base seca, que bien pueden ser 50 plantas y esas 50 plantas me dan 100 kilos en base seca, me van a dar el 1%. Y ese 1% de esos 100 kilos sería 1 kilo. En consecuencia, voy a ser un depredador. ¿Están de acuerdo? Porque voy a estar consumiendo mucha planta. Entonces, ¿qué es lo que sucede a nivel biotecnológico y desde el punto de vista industrial? Y ya eslabonando con la química farmacéutica y con todas las tecnologías habidas y por haber hoy en la actualidad. Ojo, yo detecto en una planta que tengo un principio, básicamente una sustancia ergástica pura, que tiene una actividad antimicrobiana. Y vamos a decir que es esto. Bueno, ya, la obtuve, la purifico, la llevo al espectrofotómetro de masas, ya me dicen cómo está la molécula. De ahí lo llevo a la ingeniería química. En la ingeniería química la empiezo a eslabonar hasta tenerla. Ya que la eslaboné y ya que la tengo, entonces ahora la produzco a gran escala. ¿Sí me siguieron en la idea? Chicos, Sí, maestro. Sí, maestro. y ya no estoy depredando la planta. Y no nada más voy a obtener una molécula de interés. Cuando está en la planta son sustancias ergásticas puras y que van a tener la actividad que estamos señalando.
Pero cuando ya lo estoy sacando por vía sintética e incorporando a un producto de carácter farmacéutico, digámoslo así, como pudiera ser, no sé, una tintura, como pudiera ser una suspensión, como pudiera ser cualquier presentación farmacéutica, ahí ya lo voy aplicando como un principio activo. ¿Sí quedó? Principio activo en el fármaco. Substancia ergástica con esas propiedades, origen de la planta. ¿Sí quedó la diferencia? ¿Chicos? Sí. Ok. Bueno, bajo ese concepto y bajamos a las estructuras, tengan en mente y ubiquen la diferencia entre lo que sería una molécula aromática, toda aquella que va a presentar un anillo, anillos bencénicos, y una molécula alifática va a ser aquella que desde donde está mi cursor hacia adelante, solo va a ser una cadena hidrocarbonada, ¿sí? Sin presencia de los anillos aromáticos. Obvio, puede tener muchos grupos funcionales, principalmente carboxilos, aldehídos, oxidridos. En algunos casos hasta hidrogeniones. ¿Sí quedó la idea, chicos? ¿En la diferencia? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, los métodos de obtención ya los comentamos. Las aplicaciones ya también ya las citamos. En su momento, antisépticos, agentes antimicrobianos, agentes de utilidad sanitizante, que dependiendo de su potabilidad, potencial y capacidad efectiva, se va a generar su espectro. Y para eso, pues son las pruebas que en su momento ustedes ya realizaron en el laboratorio y que vamos a describir. Ahora, ¿por qué están tomando una importancia en punta? O sea, esto va a ser un boom al paso de los años. Ya lo es, pero va a ser al paso de los años y se va a necesitar intelecto capacitado y con la habilidad para hacerlo. Radica principalmente porque ustedes recordarán que hace como 3 años salió la ley de salubridad por parte de COFEPRIS, que ya no se podían vender antibióticos sin receta. Los antibióticos tenían que estar siendo prescriptos por los médicos. ¿Sí recuerdan de esa? Sí, maestro. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros como población estábamos haciendo un uso indiscriminado de los mismos. Y estábamos generando de carácter indirecto, por desconocimiento, una alta tolerancia de las bacterias hacia ciertos medicamentos. Y de aquí, desde esa perspectiva, o desde ese punto que les acabo de describir, ahora vámonos a las infecciones intrahospitalarias. Quirófano tiene que estar desinfectado, laboratorio tiene que estar desinfectado, sanitizado, debe de estar como un espejo en pulcritud. Entonces usamos una gran cantidad de sanitizantes, de antisépticos, de antibacterianos, de antifúngicos. ¿Y qué es lo que pasa con la regla natural de los microbios? ¿Mutas o mueres? El hecho de mutar implica adaptarse a su ambiente, modificar sus rutas metabólicas y ser más tolerantes a esos productos. Y esos productos, unos de ellos son los antibióticos, más todos los sanitizantes, pues entonces todas esas cepas intrahospitalarias son muy bravas, son muy patógenas, muy tolerantes.
Por lo tanto, se requiere de otras fuentes que puedan alterar su metabolismo y puedan abatirlas. Si no acabarlas, anularlas, sí abatirlas, disminuir su carga microbiana. Y además de disminuir su carga microbiana, tener la capacidad de atenuar su virulencia. De ahí la importancia de estos productos. ¿Sí quedó la idea, chicos? Sí. ¿Sí? Ahí es a donde radica la importancia de este tipo de moléculas, de este tipo de metabolitos de carácter secundario. Y pueden haber muchísimos, salvo que no se han estudiado en consecuencia todos. Dentro de eso que acabo de comentar, pues aquí hay algo en un panorama muy general de quién es la planta que lo produce, qué parte es la que se utiliza para realizar la extracción de esos metabolitos, en particular los aceites esenciales, el compuesto activo, que ya dijimos que es la sustancia ergástica, y los microorganismos a quien inhibe, ¿vale? Ahí con calma le dan una revisadita y ya con lo que van a revisar ustedes en la literatura van a encontrar que hay otros tantos más y hay muchas tantas más que pueden estar actuando con estas funciones. ¿Sí queda, chicos? Sí, maestro. Sí, maestro. Ok. Y bueno, ya entrando a lo que sería el objetivo, pues es parte de lo que ya estudiamos en el laboratorio y ahorita lo vamos a recalcar con el efecto de esta práctica virtual, que es poner en contacto a un determinado número de bacterias provenientes del suelo y de una muestra de laboratorio, que sería el Bacillus subtilis, en presencia de 3 aceites. Y que estos 3 aceites van a presentar una inhibición sobre el crecimiento microbiano. ¿Sí quedó? Materiales, ya los conocieron. Necesitamos el asa, necesitamos el agar, necesitamos los cojinetes, los tubos para los tubos para nuestras muestras, la gradilla para soportar los tubos, nuestra muestra de suelo para obtener esos microbios del suelo que van a ser los que nos van a dar el parámetro de medición, la regla para evaluar los halos de inhibición y ya sabemos que manipular muestras en el laboratorio es con los utensilios adecuados. Y ahí aparecen las pinzas y nuestro hisopo con el que hicimos el extendido. ¿Qué aceites vamos a probar? ¿Cómo probaron los aceites ustedes? ¿Hicieron los 3 cada quien o cada quien hizo uno? Cada mesa hizo uno. Ok, y esos resultados se van a compartir. ¿Les comentaron las maestras o no? Creo que tomaron el registro de todas y todo se va a compartir. Ah, ok, entonces, de esos puntos ya yo afino con las maestras y de ahí vamos a partir para la discusión del laboratorio, pero ya pueden ir trabajando lo que implica la parte de la virtual, que sería esta, ¿sale? Bueno, tenemos el aceite de geranio, que ya dijimos que va a estar en los tricomas, por lo tanto, en las hojas. El aceite de canela, que dijimos que va a estar en la corteza, en células ahí de la corteza, va a estar almacenado ese aceite. Y el aceite del tea tree o té verde, que ese va a estar también en las hojas, en los tricomas. De ahí, pues parte de lo que ya hicieron ustedes, nada más trabajaron con el suelo, pero no perdamos de vista que en este ejercicio vamos a tener 3 tubos. El agua en 9 mililitros y 1 gramo que ustedes tomaron de carácter apreciativo, 1 gramo, tal vez más, tal vez menos, pero en el promedio, ya estamos hablando de que tienen una dilución 1 a 10 del suelo en estudio. Eso va a generar una carga microbiana interesante. Luego tenemos la suspensión de Bacillus subtilis a 30 unidades Clet. Esta parte de unidades Clet, ¿les suena? ¿Les es familiar? ¿O no lo han escuchado? Yo no lo he escuchado. ¿No? Ok, bueno.
Vamos a tomarlo como una tarea de terapia ocupacional y vamos a ubicar, revisan por ahí ustedes el nefelómetro de McFarlane. ¿Ya lo anotaron? Nefelómetro de McFarlane. Y ya ahí nada más para no dejar, van a buscar al Clet Somers o Somerson. Clet Sommer o Clet Somerson. Es el que nos va a derivar las 30 unidades Clet. Esto no es ni nada más ni nada menos que estandarizar el inóculo y que cuando yo tome 1 mililitro o 0.1 mililitro de ese inóculo, tenga yo la estimación aproximada de cuántas unidades formadoras de colonias tengo. Es una forma escalonada y arbitraria, pero cuantificable de los inóculos. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó la idea, jóvenes? Chicas y chicos. Sí, maestro. Ok. Sí. Ahora, el tubo 2 es la suspensión de Bacillus subtilis, que esa no la trabajaron ustedes, pero aquí está expresada. Y luego la mezcla 1-1 del tubo A con el tubo B. Aquí estamos hablando de volumen, ¿sale? Aquí sí quiero que tengan mucho cuidado cuando aborden la literatura y cuando se aborden las diluciones y cómo las están escribiendo y cómo las describen en los textos, ¿sale? Aquí sería volumen 50-50 y es 1-1. Mi volumen total, aquí serían 2 mililitros, pero si lo tomo como volumen 1-1 y aquí tomo 50 y acá 50, mi volumen final serían 100. ¿Sí quedó la idea? Chicos, Sí. ¿sí? Bueno, ahí sobre de la marcha tengan la intención de revisar en el sentido de cómo es la nomenclatura para ese tipo de simbología cuando se habla en química, cuando se habla en microbiología y cuando se habla incluyendo proporciones en la parte metodológica de análisis cuantitativo, ¿vale? Que eso tiene que ver con todo. Eso tómenlo de carácter ocupacional y es básico. Bueno, preparación del suelo, que fue lo que hicieron a la luz del mechero. No queremos contaminación. Ya tenemos nuestro suelo. Tenemos a nuestro bacillus, que viene de una cepa de referencia en las unidades ya señaladas, y que vamos a hacer la dilución 1-1, que sería 50-50, y tendríamos un volumen total de 2 mililitros, y tendríamos que empapar los cojinetes con cada uno de los aceites, incluyendo el testigo. Esto ya lo practicaron ustedes a la luz del mechero, esa área de esterilidad, esa área de seguridad. Empapamos con los respectivos aceites en las mismas condiciones. Ya los tenemos listos. Rotulamos nuestras placas, que ya fue como ustedes las rotularon, de acuerdo al tratamiento que les tocó a cada uno de ustedes. En consecuencia, ahí ya los tenemos distribuidos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Generamos nuestro inóculo para sembrarlo de carácter masivo y tener un césped o una película microbiana, un biofilm también se le llama, rico en ese agar. Posteriormente vamos a colocar nuestros cojines con el aceite, que eso fue lo que ya hicieron ustedes, cada quien con su tratamiento, y en consecuencia vamos a pasar a la incubación,
que lo tenemos en las unidades estándar, en lo convencional, a 37 grados centígrados por 24 a 48 horas. Si se dan cuenta, aquí no estamos siendo tan escrupulosos en cuánto estamos inoculando tal cual. Sabemos que hay un estándar por ahí. No estamos evaluando la cantidad que estamos aplicando en el cojín de cada uno de los aceites. No estamos visualizando la individualidad de cada uno de los experimentos y no estamos dando un seguimiento en función de tiempo y temperaturas en un gradiente. Pudiera ser desde los 28 hasta los 37 y desde las 12 hasta las 96. ¿Sí me quedó sí quedó la idea, chicos? Sí, maestro. Eso sería trabajando ya muy escrupulosamente. Aquí lo estamos haciendo de carácter cualitativo y en consecuencia generando escalas arbitrarias para tener un dato cuantitativo, que es el halo de hidrólisis, pensando que la capacidad de retención de los cojinetes es la misma. Y entonces pasamos a los resultados, a donde vamos a visualizar el halo de inhibición. Estos son halos de inhibición. ¿Cuánto difundió ese aceite en el agar y que no dejó llegar a esos microbios? ¿Y quedó la idea, chicos? Sí. Sí, maestro. Ok. No perdamos de vista que aquí tenemos la muestra del suelo. Está rica en microbios, pero cuando la enriquecemos con el bacillus, entonces ya se ve más denso. Ese bacillus, ¿qué va a ser? ¿Gram positivo o gram negativo? Ahí les queda de tarea, según yo es gram negativo. Entonces, si este halo está inhibiendo aquí, está inhibiendo a todos los gram negativos del suelo. Pero si se nos cuela alguno, ese alguno puede ser un gram positivo o puede ser un gram negativo al cual no le hace mella el extracto, al cual no le importa que esté o no esté presente el aceite esencial, porque él creció, es tolerante. ¿Sí quedó la idea, chicos? Sí. ¿Sí? Ok. Recuerden que con el tubo con bacillus se enriqueció más la muestra porque ahí hay una mezcla, ¿no? Bueno, aquí está más claro lo que estaba yo citando. En este caso con la canela crecieron muchos aquí alrededor. Entonces, hasta que no hagamos el gram, no sabremos si son gram positivos o gram negativos, si es el bacillus o no es el bacillus, o es otro bacilo que está generando esa tolerancia. Cualquiera de los casos tendríamos que llevarlo a tipificar. ¿Cómo lo tipificamos? Por esas baterías de muestras bioquímicas para llegar por lo menos hasta género. En algunos casos podríamos llegar hasta especie. ¿Sí quedó la idea? No nada más es ya se acabó y punto. ¿Sí quedó la idea, chicos? Sí. Ok. Bueno, vamos a aprovechar esos 10 minutitos que llevamos. Y aquí lo vemos en el concepto generalizado. Aquí hay un concepto que quiero que revisen, que son los efectos alelopáticos. Y esos efectos alelopáticos tienen que ver con la emisión de estos aceites esenciales en la planta o por parte de la planta in vivo, para que no se le acerquen depredadores, para que sí se le acerquen polinizadores y para que no crezcan plantas a su alrededor y tengan una competencia por nutrientes. Ya a ustedes les toca documentar un poquito más, ¿vale, chicos? Sí, maestro.
Ok, bueno, y ya aquí lo tenemos en el conjunto muy semejante a lo anterior. Ustedes van a tener que medir estos halos. Tomen el halo más grande como el 100% o simple y sencillamente comparen quién fue el que dio un mayor halo en términos de centímetros. ¿Quién fue mayor? Ese es el que tuvo mayor capacidad antimicrobiana. ¿Sale? Esas colonias que están creciendo ahí, ya dijimos que podemos aplicar los dos criterios y hasta que no se haga el GRAM y no se clasifique, se tipifique, no podemos decir qué fue lo que pasó. Otro sería volver a hacer otro reto, creciendo ahora un césped solo de esas bacterias y solo con ese aceite. Les estoy dando elementos para su discusión, ¿sale? Chicos, ¿sí quedó la idea? Sí, maestra. Sí. No tenemos problema ahí. Ok. Bueno, pasamos a los resultados y qué es lo que tienen que hacer. Ya cité que tienen que recuperar el detalle de los halos. En el caso de la inhibición de la germinación, que eso fue lo que se estudió con la alfa-milasa, esos halos que se forman ahí son halos de hidrólisis y en este caso son halos de inhibición. Es el mismo concepto con dos criterios distintos. Y es el criterio base en el que se fundamenta un antibiograma. En lugar de ser los aceites, podrían ser antibióticos retados contra esa bacteria. ¿Sí quedó la idea, chicos? Sí, maestro. Ok, entonces pasamos al reporte, formato libre, lo pueden hacer en PowerPoint, en Word, en fotografías, etcétera. También vamos a adoptar el mismo criterio para lo que fue la parte presencial. Ya veremos cómo lo vamos organizando. Y en consecuencia guardarlo en PDF para que me permitan hacer las observaciones y regresarles la nota con los detalles correspondientes. Y el texto que se agregue en la discusión o lo que se tenga que documentar, vamos a darlo por default, que debe de tener su cita bibliográfica. ¿Sale? Chicos, generalmente cuando hacemos una nota para una tarea, para una clase o algo en lo particular, omitimos la bibliografía, pero cuando es un reporte, no la omitan. ¿Sale? Y luego esto ya sabemos capturarlo, subirlo a nuestro apartado de clase. De aquí, ¿qué es lo que vamos a reportar? Vamos a buscar en la literatura dos ejemplos de plantas de las cuales se puedan extraer aceites esenciales. Ya di algunos ejemplos, a ustedes les toca ya documentar. Describir de qué parte de la planta se extrae, ya citamos que no en todas es lo mismo. La importancia económica que puede tener va a depender del espectro de acción. ¿Qué efectos antimicrobianos hacia quién está dirigido? Y el mecanismo de acción sobre las bacterias patógenas, o sea, ¿a dónde está alterando? ¿Sí queda la idea? Luego de ahí, de las observaciones en el experimento de laboratorio, hablando de del virtual, y ya después vamos a hablar del presencial, ¿con qué aceite esencial se tuvo mayor inhibición? ¿Y qué principio activo tiene ese aceite? Que ya sería lo que vamos a apoyar bibliográficamente de acuerdo a los resultados que obtengamos. Ahora, ¿por qué se utilizó Bacillus subtilis? ¿De dónde proviene Bacillus subtilis? Esa podría ser una muy buena pregunta. ¿Por qué lo utilizamos? ¿Será altamente patógeno? Podríamos utilizar una Shigella, una Escherichia, un estafilococo, un estreptococo altamente patógeno. Ahí es a donde les toca documentar. ¿Sale, chicos? Sí, maestro. Sí. ¿Estamos bien? Bueno. Con esto, pues ya tendríamos que entregar esta práctica, este ejercicio, al menos este que es el virtual, ya tenerlo listo para la próxima semana. Porque vamos a depender de cómo vayamos y cómo tengamos tan fluidos los resultados de la parte presencial. ¿Sale? Chicos,
¿Estás de acuerdo? Sí. Y, Sí, profe. y suban todos los materiales que tengan de nutrición mineral para que veamos la forma de agrupar y tener una discusión de ese experimento. ¿Vale? Ya no vamos a entrar en mayor desgaste en términos de hacer un reporte sofisticado, pero sí vamos a interpretar los resultados. ¿Vale? Sí, maestro. Pues no me queda más que aprovechar estos 4 minutos para comentarles que vamos a tener el examen presencial, ¿no? Y nos vamos a ver por allá del 9, 10, 11, más o menos. Pues Sí, ¿no? la maestra nos dijo que el examen era este martes. Ah, ¿este martes? Ah, no, pues ya lo adelantó. Bueno, entonces con mucho más razón ya tenemos que ir sacando la nota. Entonces, pues ya no voy a tener el gusto de verlos. Ya no voy a tener el gusto de verlos y de saludarlos presencialmente. Por lo tanto, pues les agradezco mucho su atención. Les agradezco su disponibilidad. Por favor, cuídense. No se relajen tanto. Esto todavía no se acaba. Hay que tener los cuidados al extremo por cualquier cosa. No hay que ser exagerados, pero sí no bajar la guardia. ¿Sale, jóvenes? Un gusto en conocerles, un gusto en tratar con ustedes. Y pues muchas gracias. Sí, maestro, muchas gracias. ¿Vale? Gracias igualmente. Hasta luego. Entonces, ya nada más ahí sobre la marcha. Si hay alguna duda o algo que se le parezca, me escribe.